¿Alguna vez te has preguntado qué sucede exactamente cuando alcanzas el límite absoluto del cosmos? Es una pregunta que obsesiona tanto a físicos como a soñadores. ¿Qué ocurre exactamente con el tiempo cuando alcanzas la velocidad de la luz? ¿Se detiene por completo? ¿Desaparece? ¿O se convierte en algo incomprensible? Esta noche nos sumergiremos en el misterio más fascinante de la física contemporánea: la conexión inseparable entre la velocidad, el flujo del tiempo y la arquitectura fundamental del espacio-tiempo. Por un momento imagina que tienes la capacidad de alcanzar ese límite de velocidad absoluto y acompáñanos en este viaje. ¿Qué destino elegirías para explorar primero? ¿Una estrella cercana? ¿El centro de la galaxia? ¿Los límites del universo observable? En Selenova queremos escuchar sus respuestas más creativas y llenas de imaginación. Háganoslo saber en la sección de comentarios y fijaremos las mejores ideas. Además, suscríbase al canal y no olvide darle a me gusta para apoyar el contenido de esta noche que le acompañará mientras descansa. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar para siempre tu comprensión de la realidad. Comencemos a desentrañar este profundo misterio cósmico. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, independientemente de su estado de movimiento. Se trata de una afirmación revolucionaria que parece violar las reglas más básicas del sentido común. Prepárate para profundizar en los fundamentos de esta afirmación. Si estás completamente inmóvil flotando en el espacio profundo y mides un rayo de luz pasando cerca de ti, descubrirás que viaja aproximadamente 300 millones de metros por segundo, o más precisamente 299 km/s, metros por segundo. Ahora imagina que estás en una nave espacial avanzada viajando a exactamente la mitad de esa velocidad vertiginosa, moviéndote a 150 millones de metros por segundo. Mides ese mismo rayo de luz desde tu nave en movimiento y descubres algo absolutamente desconcertante. El rayo sigue viajando a exactamente 300 millones de metros por segundo desde tu perspectiva. Ni más rápido ni más lento. No se suma tu velocidad a la velocidad de la luz como sucedería con cualquier otro objeto en movimiento. Esto parece ser una paradoja fundamental que desafía toda lógica intuitiva. ¿Cómo puede la luz mantener una velocidad absolutamente constante sin importar la velocidad del observador que la mide? Si te mueves hacia la luz, ¿no debería parecer más rápida? Si te alejas de ella, ¿no debería parecer más lenta? La respuesta a esta pregunta aparentemente imposible alteró completamente todo lo que la humanidad creía saber sobre la naturaleza de la duración temporal y el espacio. Para que la luz siempre mantenga su velocidad constante e invariable en todos los marcos de referencia posibles, el propio tiempo y el espacio no pueden ser estructuras fijas y absolutas como asumió Newton durante siglos. Deben ser maleables, flexibles, capaces de estirarse y comprimirse dependiendo de la velocidad relativa y la intensidad del campo gravitatorio. Esto no es una ilusión óptica engañosa, ni un fallo de cálculo matemático, ni un efecto menor que podamos ignorar. Es la arquitectura esencial y fundamental de la realidad física misma. El tiempo no es un tic-tac universal que fluye igual para todos en el cosmos. El espacio no es un escenario fijo e inmutable donde se desarrollan los eventos. En cambio, están intrínseca e inextricablemente entrelazados en lo que los físicos denominan espacio-tiempo. Un tejido cuatridimensional unificado que se curva, se distorsiona, se estira, se comprime y fluye de maneras que nuestra intuición cotidiana no puede captar fácilmente. La dilatación del tiempo, el sorprendente enlentecimiento de la duración temporal a velocidades extremas cercanas a la luz, surge directamente de este concepto revolucionario. A medida que aceleramos progresivamente hacia la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza dramáticamente para nosotros en comparación con observadores que permanecen estáticos o se mueven más lentamente. Los números son absolutamente asombrosos. A 90% de la velocidad de la luz, cada segundo que experimentas y vives equivale a aproximadamente 2.3 segundos para alguien que permanece completamente inmóvil observándote desde lejos. Tu reloj funciona más lentamente. Tu envejecimiento biológico se ralentiza. Tus pensamientos, aunque te parezcan normales, transcurren en cámara lenta desde la perspectiva externa. A 99% de la velocidad de la luz, la proporción temporal se vuelve aún más extrema, convirtiéndose en aproximadamente 7:1. Cada segundo tuyo equivale a 7 segundos externos. A 99.9% de la velocidad de la luz, el factor de dilatación alcanza aproximadamente 22:1. Un minuto de tu tiempo equivale a más de 20 minutos para observadores estacionarios. Cuanto más te acercas asintóticamente a la velocidad límite absoluta, más extrema y dramática se vuelve la dilatación temporal,
acercándose matemáticamente al infinito conforme rozas ese límite inalcanzable. Esto no es una suposición teórica abstracta flotando en las mentes de físicos especulativos. Hemos cuantificado, medido y verificado la dilatación temporal literalmente incontables veces con relojes atómicos de precisión extrema, experimentos sofisticados de física de partículas en aceleradores gigantes y constantemente con satélites GPS orbitando la Tierra cada segundo del día. El sistema de posicionamiento global que usas diariamente en tu teléfono móvil para navegar por la ciudad depende crucialmente de correcciones relativistas. Los satélites GPS orbitando aproximadamente 20.000 kilómetros sobre la superficie terrestre experimentan simultáneamente dos efectos relativistas opuestos. Primero, la dilatación del tiempo especial debido a su alta velocidad orbital de unos 14.000 kilómetros por hora hace que sus relojes atómicos funcionen más lentamente en aproximadamente 7 microsegundos por día, comparados con relojes idénticos en Tierra. Segundo, la dilatación del tiempo gravitacional debido a la gravedad terrestre más débil a esa altitud hace que sus relojes funcionen más rápido en aproximadamente 45 microsegundos por día. El efecto neto combinado es que los relojes satelitales ganan unos 38 microsegundos diarios respecto a los terrestres. Los ingenieros del sistema GPS deben compensar meticulosamente estos efectos relativistas en el software de los satélites, o el sistema acumularía errores de posición de aproximadamente 10 kilómetros por día, volviéndose completamente inútil para cualquier propósito práctico de navegación. Cada vez que usas la navegación de tu teléfono inteligente para encontrar una dirección, para evitar el tráfico, para localizar el restaurante más cercano, estás utilizando una prueba palpable, tangible y práctica de que el tiempo es genuinamente relativo, de que fluye a ritmos diferentes dependiendo de la velocidad y la gravedad. La relatividad no es filosofía abstracta, es ingeniería práctica funcionando millones de veces por segundo en tu bolsillo. Los aceleradores de partículas masivos, como el legendario Gran Colisionador de Hadrones, en las instalaciones del CERN cerca de Ginebra, Suiza, aceleran habitualmente partículas subatómicas a velocidades verdaderamente vertiginosas. Protones individuales alcanzan aproximadamente 99% de la velocidad de la luz en ese colisionador circular de 27 kilómetros de circunferencia. Están tan asombrosamente cerca de la velocidad límite que experimentan una dilatación temporal absolutamente extrema. A esa velocidad, el factor de dilatación es aproximadamente 7,4. Cada microsegundo que experimenta un protón desde su perspectiva equivale a más de 7 milisegundos desde nuestra perspectiva externa observándolo. Los muones, partículas subatómicas inestables creadas continuamente en la atmósfera superior terrestre por colisiones violentas de rayos cósmicos de alta energía, proporcionan otra prueba dramática y elegante de la dilatación temporal. Los muones en reposo tienen una vida media extremadamente breve de aproximadamente 2.2 microsegundos antes de desintegrarse espontáneamente en otras partículas. En ese tiempo brevísimo, viajando incluso a la velocidad de la luz, solo podrían recorrer unos 660 metros antes de desaparecer completamente. Sin embargo, detectamos muones abundantemente en la superficie terrestre a nivel del mar, a pesar de que se crean a altitudes de 10 a 15 kilómetros en la atmósfera superior. ¿Cómo es posible esto? La respuesta es la dilatación temporal. Estos muones atmosféricos se mueven a velocidades cercanas a la luz, típicamente por encima del 99% de la velocidad límite. Desde nuestra perspectiva terrestre externa, su vida útil se extiende dramáticamente debido a la dilatación del tiempo, permitiéndoles sobrevivir el tiempo suficiente para completar el viaje de 10 kilómetros y alcanzar nuestros detectores en la superficie. Pero aquí viene la parte verdaderamente fascinante que ilustra la naturaleza profundamente relativa del espacio-tiempo. Desde la propia perspectiva del muón viajero, su reloj interno no funciona más lentamente en absoluto. Experimenta exactamente 2 microsegundos de tiempo propio antes de desintegrarse, exactamente como lo haría en reposo. Entonces, ¿cómo llega a la superficie? Desde su marco de referencia en movimiento, no es su vida la que se extiende. Es el espacio mismo entre la atmósfera superior y la superficie terrestre el que se comprime dramáticamente. La distancia de 10 kilómetros se contrae a apenas unos cientos de metros debido a otro efecto relativista llamado contracción de la longitud. Esto ilustra perfectamente la contracción de la longitud, el extraño gemelo complementario de la dilatación del tiempo.
A medida que nos acercamos progresivamente a la velocidad de la luz, no solo el tiempo se ralentiza desde perspectivas externas, sino que el espacio mismo se comprime, se aplasta en la dirección de nuestro movimiento. Este no es un efecto ilusorio o perspectivo, es una transformación genuina de la geometría del espacio-tiempo. Por ejemplo, viajando a exactamente 99.5% de la velocidad de la luz, las distancias en la dirección del viaje se reducen a aproximadamente el 10% de su longitud original en reposo. Un viaje de 100 años luz parecería reducirse a solo 10 años luz desde la perspectiva del viajero. A 99.9% de la velocidad de la luz, las distancias se contraen a aproximadamente 4.5% de su longitud en reposo. Un viaje a Próxima Centauri, situada a 4.24 años luz de distancia, la estrella más cercana al Sol, parecería reducirse desde la perspectiva del viajero a apenas unos 2 meses luz de distancia. Cuanto más te acercas asintóticamente a la velocidad de la luz, más se aplana y comprime el universo entero frente a ti en la dirección del movimiento, comprimiendo vastas distancias cósmicas que normalmente tomarían milenios en cruzarse en lapsos potencialmente manejables desde tu perspectiva subjetiva interna. El universo literalmente se achata como un disco delgado frente a una nave que viaja a velocidad extrema. Pero aquí encontramos una limitación crucial y fundamental que la naturaleza impone de manera absoluta e inflexible. Nada con masa en reposo diferente de cero puede alcanzar realmente, verdaderamente la velocidad de la luz. Las ecuaciones elegantes de Einstein derivadas de la relatividad especial demuestran matemáticamente que a medida que un objeto con masa acelera progresivamente, gana inercia relativista y se resiste cada vez más intensamente a cualquier aceleración adicional. La energía requerida para impulsarlo incluso un poco más rápido aumenta drásticamente, exponencialmente, aproximándose al infinito. Justo al alcanzar exactamente la velocidad límite de la luz, el requisito energético se vuelve literalmente infinito. Una cantidad de energía mayor que toda la energía contenida en el universo observable entero. De hecho, acelerar incluso un solo electrón diminuto exactamente hasta la velocidad de la luz exigiría consumir más energía de la que existe en todas las galaxias, estrellas, planetas y materia oscura combinadas del cosmos observable. Esta es la razón profunda por la que los físicos afirman categóricamente que la velocidad de la luz es un límite absoluto e infranqueable, no un destino alcanzable. Solo las partículas completamente desprovistas de masa en reposo pueden viajar exactamente a esta velocidad cósmica máxima. Los fotones que transportan la luz visible, la radiación electromagnética en todas sus formas desde ondas de radio hasta rayos gamma, y posiblemente los gravitones hipotéticos si existen como partículas cuánticas de la gravedad, viajan precisamente a esta velocidad sin esfuerzo ni aceleración. Estas partículas sin masa no aceleran gradualmente hasta la velocidad de la luz. Nacen, se crean, emergen a la existencia ya viajando exactamente a la velocidad de la luz y nunca jamás pueden reducir la marcha ni siquiera una fracción infinitesimal. Los fotones recorren el cosmos eternamente a esta velocidad invariable, pero desde su propia perspectiva interna, el universo se comporta de una forma verdaderamente extraña, absolutamente incomprensible para nuestras mentes ancladas al flujo temporal. Exploremos ahora la perspectiva completamente alucinante de la propia velocidad de la luz desde el punto de vista interno del fotón. Para un fotón viajando a la velocidad límite, el tiempo no solo se ralentiza dramáticamente como sucede para objetos sublumínicos. El tiempo se detiene por completo, colapsa a cero, deja de existir como concepto significativo. El viaje completo del fotón, sin importar si cruza solamente una habitación de unos metros de ancho o atraviesa todo el universo observable de 93.000 millones de años luz de diámetro, toma exactamente cero tiempo desde su propio marco de referencia, literalmente cero. Ninguna duración transcurre en absoluto. Imagina ser un fotón emitido desde la galaxia de Andrómeda, situada a aproximadamente 2.5 millones de años luz de distancia de la Tierra. Mientras que para observadores terrestres esa travesía épica a través del espacio intergaláctico dura 2.5 millones de años completos, para el fotón mismo, la emisión desde Andrómeda y la absorción en tu retina ocurren en el mismo instante indistinguible. El principio y el fin de su viaje son simultáneos, idénticos, sin separación temporal. El fotón simplemente no experimenta el paso del tiempo en absoluto. No hay un antes, un durante y un después. Todo colapsa en un único punto temporal. Esto nos conduce directamente a una de las limitaciones más profundas de nuestra capacidad humana de conceptualizar marcos de referencia físicamente extremos.
No podemos imaginar verdaderamente, genuinamente lo que experimenta un fotón desde su perspectiva interna, porque la experiencia misma, el concepto de experimentar algo, requiere fundamentalmente tiempo. Requiere un antes en que algo no ha sucedido, un durante en que está sucediendo y un después en que ya ha sucedido. A la velocidad de la luz exacta, estas distinciones temporales básicas se desmoronan completamente, se desintegran, dejan de tener significado físico. El pasado, el presente y el futuro se fusionan, se mezclan, se unifican en un único ahora eterno e inmutable. La causalidad, el concepto fundamental de que las causas preceden a los efectos, pierde completamente su sentido cuando el efecto sigue a la causa instantáneamente sin ningún intervalo temporal separándolos. La contracción de la longitud se vuelve igualmente extrema, total y absoluta a la velocidad exacta de la luz. Todas las distancias espaciales en la dirección del viaje se contraen completamente a cero absoluto. No quedan reducidas a distancias pequeñas, se anulan completamente. Desde la perspectiva de un fotón viajando a través del cosmos, el universo entero a lo largo de su trayectoria completa se comprime en un único punto geométrico sin extensión espacial. Las vastas extensiones espaciales que desde nuestra perspectiva humana tardan años luz, siglos luz, milenios luz en cruzarse, literalmente no existen para el fotón. Parte desde su punto de emisión y llega instantáneamente a su punto de absorción sin recorrer ninguna distancia en absoluto. Porque la distancia misma, el espacio mismo se ha contraído completamente a la nada, al cero absoluto. Esto plantea preguntas filosóficas extraordinariamente profundas que tocan los fundamentos mismos de la existencia y la conciencia. ¿Tiene un fotón una perspectiva subjetiva de la existencia si para él el tiempo no fluye en absoluto y el espacio no se extiende ni un ápice? ¿Puede decirse que experimenta algo cuando la experiencia requiere duración temporal? La respuesta consensuada de los físicos teóricos suele ser negativa y clara. El concepto mismo de un marco de referencia válido para un fotón es simplemente matemáticamente indefinido. Carece de significado físico riguroso en el formalismo de la relatividad especial. La razón técnica precisa es sutil pero fundamental. Las ecuaciones elegantes de la relatividad especial, específicamente las transformaciones de Lorentz, que traducen entre diferentes marcos de referencia inerciales, contienen un término crítico en el denominador que involucra la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. Cuando la velocidad es exactamente igual a la velocidad de la luz, este denominador se vuelve exactamente cero. Y como todos sabemos desde la escuela primaria, dividir cualquier número por cero es una operación matemáticamente indefinida, prohibida, sin significado. Las matemáticas literalmente se rompen, colapsan, dejan de funcionar, diciéndonos claramente que preguntar sobre el tiempo desde la perspectiva exacta de la velocidad de la luz es como preguntar filosóficamente qué hay al norte del polo norte geográfico. Es una pregunta que parece gramaticalmente correcta y bien formada, pero que carece por completo de significado físico o geométrico coherente. Sin embargo, esto no significa que no podamos explorar qué sucede en el límite matemático. Podemos acercarnos arbitrariamente cerca de la velocidad de la luz, tanto como queramos, y examinar meticulosamente qué sucede a medida que nos aproximamos cada vez más a ese límite asintótico inalcanzable. A 99,999% de la velocidad de la luz, el factor de dilatación del tiempo alcanza aproximadamente 70. El tiempo se ralentiza por ese factor enorme. A 99,999% con 7 nueves, el factor salta aproximadamente 2,236. A 99,999% con 8 nueves, alcanza unos 7,071. Cuanto más nos acercamos, más dramático se vuelve el efecto, aproximándose matemáticamente al infinito pero nunca alcanzándolo realmente porque nunca podemos alcanzar exactamente la velocidad de la luz. Un viaje hipotético a través de la galaxia que duraría aproximadamente 100.000 años desde la perspectiva de observadores terrestres estacionarios tomaría solamente unos 14 años para un viajero moviéndose a 99% de la velocidad de la luz. Si pudiéramos empujar aún más cerca, digamos hasta 99% con 9 nueves después del punto decimal, el factor de dilatación temporal alcanzaría cerca de 22,361. El viajero podría cruzar toda nuestra galaxia, Vía Láctea de lado a lado en aproximadamente 4 años y medio de su tiempo subjetivo propio, mientras que en la Tierra transcurrirían 100 milenios completos.
A medida que nos acercamos cada vez más infinitesimalmente a la velocidad de la luz, la dilatación del tiempo se acerca asintóticamente al infinito matemático. Si los viajeros pudieran rozar ese límite último de velocidad, experimentarían duraciones arbitrariamente cortas, periodos de tiempo subjetivo tan breves como quisiéramos, mientras que los observadores externos medirían eones, eras geológicas, épocas cosmológicas enteras transcurriendo. En teoría pura y abstracta, podrían recorrer distancias de miles de millones de años luz a través del universo observable, experimentando personalmente solo días, semanas o meses de tiempo propio, envejeciendo apenas mientras el cosmos entero evoluciona a su alrededor. Pero jamás, nunca bajo ninguna circunstancia podrán alcanzar exactamente la velocidad de la luz. La dilatación nunca será verdaderamente infinita y la duración de su viaje jamás se reducirá exactamente a cero absoluto. Ese límite permanece eternamente inalcanzable. La velocidad de la luz actúa como una asíntota matemática fundamental, un horizonte físico inalcanzable que estructura completamente toda la teoría de la relatividad especial. Los objetos masivos, cualquier cosa con masa en reposo mayor que cero, pueden acercarse tanto como quieran a este umbral, aproximándose cada vez más, pero nunca lo alcanzarán. Las partículas completamente sin masa, por su parte, deben viajar exactamente a esa velocidad por necesidad fundamental, sin ninguna posibilidad de reducir la marcha ni siquiera infinitesimalmente. Es una frontera sutil en su descripción matemática, pero absolutamente infranqueable e inquebrantable en la realidad física. El universo aplica este límite de velocidad estrictamente a través de requisitos energéticos que crecen exponencialmente. A mayor velocidad relativa, el aporte de energía necesario para una aceleración adicional se vuelve exponencialmente más colosal, más descomunal. El gran colisionador de hadrones en las instalaciones del CERN acelera protones individuales, logrando alcanzar aproximadamente el 99.999 de la velocidad de la luz con 7 nueves después del punto decimal. Esta es una velocidad verdaderamente asombrosa, casi indistinguible de la velocidad límite. Sin embargo, para acercarse aún más, para agregar solamente 2 nueves más a ese porcentaje ya extremo y alcanzar 99.9999 en tal punto decimal, la demanda energética se dispararía aproximadamente 100 veces más por cada protón acelerado. Agregar otro 9 más requeriría multiplicar de nuevo la energía por 100. Este es un requisito energético que supera con creces, por órdenes de magnitud, toda la capacidad tecnológica actual o previsible de la humanidad en las próximas décadas o incluso siglos. Las ecuaciones derivadas por Einstein en 1905 predijeron con precisión matemática que un reloj en movimiento relativo funciona más lentamente que uno estático en reposo, una hipótesis radical validada posteriormente con precisión asombrosa por innumerables experimentos. En 1971, los físicos Joseph Hawley y Richard Keaton realizaron un experimento elegante y directo llevando relojes atómicos de cesio extremadamente precisos alrededor del mundo en vuelos de aviones comerciales ordinarios. Al compararlos meticulosamente con relojes atómicos idénticos dejados cuidadosamente en tierra en el Observatorio Naval de Estados Unidos, encontraron exactamente la diferencia de tiempo predicha por Einstein medida en nanosegundos, coincidiendo con las predicciones teóricas de la relatividad con una precisión asombrosa. Por ejemplo, al volar hacia el este siguiendo la rotación de la Tierra y sumándose a ella, los relojes aerotransportados perdieron aproximadamente 59 nanosegundos comparados con los terrestres. Mientras que al volar hacia el oeste contra la rotación terrestre, los relojes ganaron cerca de 273 nanosegundos. Estas diferencias temporales, aunque minúsculas en escala absoluta, confirman inequívocamente que la velocidad relativa afecta profundamente el flujo temporal mismo. El tiempo no es absoluto, es relativo. Las versiones modernas sofisticadas de este experimento clásico utilizan relojes atómicos ópticos ultraprecisos basados en transiciones atómicas en el espectro visible, logrando medir la dilatación del tiempo incluso a velocidades cotidianas tan bajas como la velocidad de una caminata humana normal. En 2010, físicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos detectaron exitosamente este efecto relativista entre dos relojes atómicos de aluminio que diferían en elevación vertical en solamente 33 centímetros, aproximadamente la altura de un escalón doméstico estándar. También midieron con precisión extraordinaria la dilatación del tiempo a velocidades relativas inferiores a 10 metros por segundo, velocidades equivalentes a un trote ligero o una carrera suave. En estas escalas completamente cotidianas y mundanas,
Aunque los efectos temporales se miden en partes por cuatrillón, en fracciones infinitesimales, son completamente reales, medibles y cuantificables con la tecnología adecuada. La razón fundamental por la que no notamos conscientemente la dilatación del tiempo en la vida diaria ordinaria es que los efectos son proporcionales matemáticamente a la velocidad al cuadrado dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. Para velocidades ordinarias terrestres, esta proporción es absolutamente minúscula, tendiendo efectivamente a cero. Un automóvil que viaja a 100 km por hora experimenta una dilatación del tiempo de aproximadamente una parte en 100 billones, algo totalmente insignificante e imperceptible sin instrumentos atómicos de precisión extrema. Pero a medida que las velocidades se acercan significativamente a la velocidad de la luz, esta proporción se acerca a 1 y la dilatación del tiempo se vuelve dramática, dominante, imposible de ignorar. Visualizar esto matemáticamente con la fórmula precisa ayuda a comprender la magnitud. El factor de dilatación del tiempo, comúnmente llamado gamma en física, es igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado dividida por la velocidad de la luz al cuadrado. Llamemos a la velocidad del objeto B y a la velocidad de la luz C. La fórmula explícita es gamma igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos OB al cuadrado sobre C al cuadrado. A velocidades bajas, donde B es muchísimo menor que C, este factor gamma es esencialmente igual a 1, indicando prácticamente ninguna dilatación temporal apreciable. Pero a medida que B se acerca progresivamente a C, el denominador de la fracción se acerca inexorablemente a cero, haciendo que todo el factor gamma se acerque asintóticamente al infinito. Exactamente en C, cuando B es igual a C, estaríamos dividiendo 1 por 0, lo cual es matemáticamente indefinido, sin significado, prohibido. La velocidad de la luz es mucho más profunda que simplemente una velocidad inalcanzable para objetos con masa. Es una frontera fundamental que define la estructura causal misma del universo, separando los eventos que pueden potencialmente influirse mutuamente causalmente de aquellos eventos que están absolutamente desconectados causalmente sin posibilidad de interacción. En los diagramas sofisticados de espacio-tiempo desarrollados por Minkowski, la luz viaja a lo largo de líneas características de 45 grados exactos, conocidas técnicamente como el cono de luz. Los eventos situados dentro de su cono de luz pasado pueden haberlos afectado causalmente. Los eventos situados dentro de su cono de luz futuro pueden ser potencialmente afectados causalmente por ustedes. Los eventos que caen completamente fuera de ambos conos de luz están absolutamente desconectados causalmente. Ninguna señal física, ninguna influencia de ningún tipo puede viajar entre tales eventos más rápido que la luz. Esto se conecta íntimamente con la causalidad misma, el principio fundamental de que las causas preceden temporalmente a los efectos. Si pudieran hipotéticamente viajar más rápido que la luz, podrían enviar señales hacia su propio pasado causal, creando paradojas temporales devastadoras. Imaginen este escenario paradójico. Envían un mensaje superlumínico más rápido que la luz a una estrella distante a 10 años luz. Esa civilización alienígena inmediatamente devuelve un mensaje igualmente superlumínico. Debido a la relatividad de la simultaneidad, el hecho profundo de que diferentes marcos de referencia inerciales discrepen fundamentalmente sobre qué eventos son simultáneos, el mensaje de retorno podría potencialmente llegar antes de que ustedes enviaran el mensaje original. Recibirían la respuesta antes de formular la pregunta, violando flagrantemente la causalidad y potencialmente creando paradojas clásicas del abuelo, donde los efectos preceden temporalmente a las causas. El universo físico parece estructurado inteligentemente para evitar tales paradojas causales imposibles. El límite absoluto de la velocidad de la luz no solo restringe arbitrariamente la velocidad máxima de movimiento, protege fundamentalmente la causalidad misma, asegurando rigurosamente que la causa siempre precede al efecto en absolutamente todos los marcos de referencia inerciales posibles. Por eso, viajar más rápido que la luz sigue relegado firmemente al reino de la ciencia ficción especulativa. No es simplemente que nos falte ingeniería suficientemente inteligente o tecnología suficientemente avanzada. Es que viajar superlumínicamente requeriría literalmente romper, violar, destruir la estructura lógica coherente del espacio-tiempo mismo. Pero los fotones, las partículas sin masa que son la luz misma, no experimentan absolutamente nada de esta estructura causal temporal porque fundamentalmente no experimentan tiempo en absoluto. Un fotón emitido durante el Big Bang hace aproximadamente 13.8 mil millones de años,
que viajó durante toda esa vasta duración desde la perspectiva de observadores externos, y finalmente es absorbido por tu ojo en este preciso instante, mientras lees estas palabras, experimentó exactamente cero duración desde su propia perspectiva atemporal. El Big Bang y el momento presente son literalmente el mismo instante para el fotón. No hay separación temporal. Toda la historia cósmica épica, toda la evolución del universo desde el plasma primordial hasta galaxias, estrellas, planetas y vida consciente, colapsa completamente en un único ahora eterno e inmutable para cualquier partícula sin masa viajando a la velocidad límite. Esta atemporalidad fundamental se extiende a absolutamente todas las partículas sin masa conocidas o hipotéticas. Los gluones, las partículas portadoras de la fuerza nuclear fuerte que literalmente mantienen unidos a los quarks, formando protones y neutrones en los núcleos atómicos, viajan exactamente a la velocidad de la luz y no experimentan flujo temporal. Los gravitones hipotéticos, si existen como partículas cuánticas discretas mediando la gravedad como postula la gravedad cuántica aún no descubierta, también viajarían necesariamente a la velocidad de la luz y no experimentarían tiempo en absoluto. Las fuerzas fundamentales que gobiernan el cosmos, electromagnetismo que gobierna la luz y la química, la fuerza nuclear fuerte que une los núcleos atómicos, posiblemente la gravedad misma, están mediadas por partículas portadoras para las cuales el tiempo simplemente no fluye. Esto crea una extraña dicotomía conceptual profunda en el corazón de la física fundamental. Las partículas de materia ordinaria, electrones, quarks que forman protones y neutrones, neutrinos, todas tienen masa en reposo diferente de cero y experimentan el flujo temporal normalmente. Las partículas portadoras de fuerza, fotones mediando electromagnetismo, gluones mediando la fuerza fuerte, posiblemente gravitones mediando gravedad, son completamente sin masa y no experimentan el tiempo. La estructura misma del universo parece construida fundamental e intrincadamente sobre esta distinción dicotómica. La materia que experimenta el tiempo, que envejece, que evoluciona, interactúa constantemente a través de portadores de fuerza temporales que no envejecen, que simplemente conectan instantáneamente eventos separados espacialmente. Los neutrinos complican ligeramente este panorama dicotómico. Aunque originalmente se pensaba que eran completamente sin masa como los fotones, ahora sabemos definitivamente que los neutrinos tienen masas pequeñas pero medibles y no nulas. Esto significa que los neutrinos viajan extraordinariamente cerca de la velocidad de la luz, típicamente por encima del 9, pero no exactamente a ella. Por tanto, experimentan el tiempo, aunque fluye extremadamente lentamente debido a sus velocidades relativistas extremas. La evidencia experimental de la masa del neutrino, descubierta a través de meticulosos experimentos de oscilación de neutrinos a finales de la década de 1990 y principios de los años 2000, significó que nuestra imagen de partículas sin masa versus masivas estaba incompleta. Este descubrimiento crucial ganó el Premio Nobel de Física de 2015 y reveló que nuestra comprensión de las partículas fundamentales necesitaba revisión. La medición se basó en observar la oscilación del sabor del neutrino. Los neutrinos cambian espontáneamente de un tipo o sabor a otro mientras viajan a través del espacio. Esta oscilación cuántica requiere necesariamente que los diferentes tipos de neutrinos tengan masas ligeramente diferentes entre sí. La mecánica cuántica solo permite que las partículas oscilen entre estados si tienen masas no nulas. Las partículas verdaderamente sin masa no pueden oscilar. Las masas exactas de los neutrinos siguen siendo uno de los problemas abiertos más importantes de la física contemporánea de partículas. Sabemos que las diferencias entre sus masas son del orden de una fracción pequeña de electrón-voltio, una unidad minúscula de energía. Para contexto comparativo, un electrón tiene una masa equivalente de aproximadamente 5 × 10⁻⁻⁰ electronvoltios. Los neutrinos son millones de veces más ligeros que los electrones, probablemente las partículas con masa más livianas conocidas en el universo observable. Su increíble ligereza les permite viajar a velocidades que se diferencian de la velocidad de la luz por fracciones microscópicas de un porcentaje. Consideremos ahora una de las consecuencias más fascinantes y contraintuitivas de la dilatación temporal, la famosa paradoja de los gemelos o paradoja de Langevin. Imagina un par de gemelos idénticos, llamémosles Alejandra y Beatriz. Alejandra permanece cómodamente en la Tierra toda su vida sin viajar más allá de su ciudad natal. Beatriz, la más aventurera, aborda una nave espacial futurista capaz de alcanzar 99
Viaja durante 20 años hasta alcanzar la estrella según los relojes terrestres, permanece brevemente tomando fotografías y mediciones, luego regresa inmediatamente hacia la Tierra a la misma velocidad relativista extrema. El viaje completo de ida y vuelta toma exactamente 40 años según los relojes terrestres fijos en la Tierra. Cuando Beatriz regresa finalmente a la Tierra y desembarca triunfalmente, descubre algo absolutamente sorprendente. Su hermana gemela Alejandra ha envejecido 40 años completos, ahora tiene arrugas profundas, cabello gris o blanco, quizás nietos jugando a su alrededor. Pero Beatriz ha envejecido solamente unos 4 años aproximadamente debido a la dilatación del tiempo experimentada durante su viaje a velocidad relativista. Sigue luciendo joven, vital, prácticamente sin cambios desde el despegue. El factor de dilatación temporal a 99.5% de la velocidad de la luz es aproximadamente 10 puntos. Por cada año que Beatriz experimentó subjetivamente en su nave veloz, Alejandra experimentó 10 años transcurriendo lentamente en la Tierra. Beatriz vivió personalmente solo 4 años de envejecimiento biológico mientras el universo exterior envejeció 40. Esto no es una paradoja lógica genuina como su nombre popular sugiere engañosamente. No hay contradicción real si se analiza meticulosamente. La razón crítica es que la situación no es perfectamente simétrica entre las dos hermanas gemelas. Alejandra permaneció en un marco de referencia inercial único durante toda la experiencia, sin aceleración significativa. Beatriz, en contraste, tuvo que acelerar violentamente al despegar, desacelerar bruscamente al llegar a la estrella, acelerar de nuevo para el viaje de retorno y finalmente desacelerar para aterrizar en la Tierra. Estas aceleraciones rompen fundamentalmente la simetría perfecta entre los marcos de referencia. La relatividad especial trata marcos inerciales sin aceleración. Cuando introduces aceleración, como Beatriz necesariamente debe hacer para dar la vuelta en la estrella distante, entras en el dominio más complejo de la relatividad general donde la gravedad y la aceleración son equivalentes. La asimetría entre las gemelas surge del hecho de que Beatriz sintió fuerzas de aceleración reales empujándola contra su asiento durante los giros, mientras que Alejandra flotó en un marco inercial. Beatriz cambió de marco de referencia. Alejandra no lo hizo. Esta diferencia fundamental explica completamente por qué Beatriz envejece menos objetivamente. No hay contradicción real, ninguna paradoja lógica genuina, solamente una consecuencia sorprendente de cómo el tiempo fluye de manera diferente en marcos de referencia acelerados versus inerciales. Este escenario hipotético de las gemelas no es simplemente un experimento mental abstracto sin conexión con la realidad. Versiones de esta diferencia de envejecimiento ocurren constantemente en menor escala con astronautas reales. El cosmonauta ruso Gennady Padalka, quien acumuló más tiempo en órbita terrestre que cualquier otro ser humano en la historia registrada con aproximadamente 879 días totales distribuidos en múltiples misiones a la Estación Espacial Internacional, ha envejecido aproximadamente 0.02 segundos menos que si hubiera permanecido en la superficie terrestre toda su vida. Esta diferencia minúscula surge de dos efectos relativistas opuestos combinados. Primero, su alta velocidad orbital de aproximadamente 28.000 km/h causa dilatación temporal especial relativista reduciendo ligeramente su envejecimiento. Segundo, la gravedad terrestre más débil a la altitud de 400 kilómetros de la estación espacial causa dilatación temporal gravitacional, aumentando ligeramente su envejecimiento. El efecto neto de velocidad domina marginalmente, resultando en que Padalka ha viajado aproximadamente 0.02 segundos hacia el futuro, comparado con personas que permanecieron estáticas en Tierra. Aunque insignificante en términos prácticos cotidianos, demuestra inequívocamente que viajar hacia el futuro temporal es físicamente posible y ha sido ejecutado experimentalmente. Para viajes interestelares reales a velocidades cercanas a la luz, estos efectos de dilatación temporal se volverían absolutamente dramáticos y dominantes. Si alguna vez desarrollamos tecnología capaz de alcanzar, digamos, 99.99% de la velocidad de la luz, un viaje a Próxima Centauri situada a 4.24 años luz tomaría aproximadamente 4.25 años según relojes terrestres, pero solo unos 2 meses para los tripulantes viajeros. Podrían visitar la estrella más cercana y regresar en menos de medio año de su tiempo subjetivo experimentado, mientras que en la Tierra habrían transcurrido más de 8 años completos. Sus amigos y familiares habrían envejecido 8 años. Los niños pequeños que dejaron atrás serían ahora adolescentes. El mundo habría evolucionado tecnológica y culturalmente. Los viajeros habrían saltado literalmente 8 años hacia el futuro del resto de la humanidad.
A velocidades aún más extremas rozando el límite absoluto de la luz, este salto temporal podría extenderse a décadas, siglos, incluso milenios. Un viaje al centro galáctico situado a aproximadamente 26.000 años luz a 99% de la velocidad de la luz con 9 nueves tomaría unos 26.000 años para observadores terrestres, pero solamente unos pocos años de tiempo propio para los viajeros. Regresarían a una Tierra completamente irreconocible, transformada por 52.000 años de evolución humana y tecnológica. La civilización que dejaron habría desaparecido completamente hace milenios. Nuevas lenguas, culturas, tecnologías, posiblemente incluso nuevas especies surgidas de la humanidad habrían surgido. Serían viajeros del tiempo emergiendo de un pasado incomprensiblemente distante. Los agujeros negros, esas singularidades gravitatorias extremas donde el espacio-tiempo se curva infinitamente, llevan la dilatación temporal a límites absolutamente extremos cerca de sus horizontes de eventos. El horizonte de eventos es la frontera esférica invisible alrededor de un agujero negro desde la cual ni siquiera la luz puede escapar. La gravedad es tan inmensamente intensa que la velocidad de escape necesaria excede la velocidad de la luz misma. Una vez que cualquier objeto, partícula o información cruza este umbral crítico, está condenado irrevocablemente a caer hacia la singularidad central y jamás puede regresar o comunicarse con el universo exterior. A medida que te acercas progresivamente al horizonte de eventos de un agujero negro, la gravedad intensificándose dramáticamente causa dilatación temporal gravitacional cada vez más extrema. Para un observador externo distante mirando desde lejos, tu reloj parece ralentizarse cada vez más drásticamente conforme te aproximas al horizonte. Justo en el horizonte mismo, tu reloj desde la perspectiva externa parece detenerse completamente, congelándose en el tiempo. Nunca verían realmente cruzar el horizonte. Te verían congelado eternamente en ese límite crítico, tu imagen desapareciendo gradualmente conforme la luz escapa con dificultad creciente contra la gravedad titánica. Pero desde tu propia perspectiva interna, cayendo libremente, no experimentas nada particularmente especial al cruzar el horizonte de eventos. Tu reloj propio funciona completamente normal desde tu punto de vista. Cruzas el horizonte en un tiempo finito de tu reloj personal. No hay muro, no hay señal, no hay marcador físico indicando que has pasado el punto de no retorno. Sin embargo, una vez dentro, la geometría del espacio-tiempo se vuelve tan extremadamente distorsionada que todas las trayectorias futuras posibles apuntan inexorablemente hacia la singularidad central. No puedes evitarlo más de lo que puedes evitar moverte hacia el futuro temporal. El interior del horizonte es literalmente el futuro inevitable. Las diferencias extremas entre perspectivas internas y externas cerca de agujeros negros crean escenarios fascinantes y aterradores. Si enviaras una señal de radio cada segundo según tu reloj propio mientras caes hacia un agujero negro, un observador externo recibiría esas señales cada vez más espaciadas temporalmente conforme te acercas al horizonte. La primera señal llega en 1 segundo, la segunda quizás en 2 segundos, la tercera en 4 segundos. El intervalo se duplica progresivamente. Las últimas señales justo antes de cruzar el horizonte llegarían separadas por horas, días, años, siglos, milenios. Eventualmente las señales se espaciarían tanto que efectivamente nunca llegaría otra señal. Para el observador externo, desapareciste gradualmente del universo, congelándote asintóticamente en el horizonte de eventos eternamente. Los agujeros negros supermasivos, aquellos millones o miles de millones de veces más masivos que nuestro Sol situados en centros galácticos, tienen horizontes de eventos tan grandes que las fuerzas de marea gravitacional en el horizonte mismo son relativamente suaves, no lo suficientemente fuertes para desgarrarte instantáneamente. Podrías hipotéticamente cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo intacto y consciente, sin siquiera notar el cruce inmediatamente. Sin embargo, una vez dentro, tendrías quizás solo minutos u horas de tiempo propio antes de alcanzar la singularidad central, donde las fuerzas de marea se vuelven infinitas y te destruyen completamente. Durante esa breve caída final hacia la singularidad interna, experimentarías el universo exterior evolucionando a velocidad fantásticamente acelerada. Verías el cosmos entero envejeciendo rápidamente. Las estrellas nacerían, vivirían y morirían en destellos rápidos. Las galaxias colisionarían y se fusionarían en segundos. Posiblemente presenciarías el fin del universo mismo, todo comprimido en los últimos momentos de tu existencia antes de alcanzar la singularidad, donde las leyes físicas conocidas se desmoronan por completo. Esta perspectiva extrema surge porque al caer hacia el horizonte desde el exterior,
Ves fotones retrasados de todas las épocas futuras del universo exterior comprimidos temporalmente y llegando casi simultáneamente. Cuando la mecánica cuántica entra en la discusión sobre velocidad de la luz y tiempo, la imagen se complica fascinantemente. La mecánica cuántica describe el mundo subatómico de partículas y campos cuánticos donde la incertidumbre y la probabilidad reinan supremas. En este reino microscópico, las partículas no tienen trayectorias definidas hasta que las mides. Existen en superposiciones cuánticas de múltiples estados simultáneamente. El tiempo en mecánica cuántica estándar se trata típicamente como un parámetro externo absoluto, similar al tiempo newtoniano clásico, no como una variable dinámica relativa como en la relatividad. Combinar la mecánica cuántica con la relatividad especial dio origen a la teoría cuántica de campos, el marco matemático que describe partículas fundamentales como excitaciones cuantizadas de campos subyacentes permeando todo el espacio-tiempo. Esta teoría extremadamente exitosa predice con precisión asombrosa las interacciones de partículas en aceleradores. Electromagnetismo cuántico, la teoría cuántica del campo electromagnético, predice el momento magnético anómalo del electrón con precisión superior a una parte en 1000 millones, posiblemente la predicción más precisa en toda la ciencia. Pero unir la mecánica cuántica con la relatividad general, incorporando gravedad al marco cuántico, sigue siendo uno de los problemas no resueltos más profundos de la física teórica contemporánea. No tenemos una teoría completa y consistente de gravedad cuántica. La teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otros enfoques proponen soluciones radicales, pero ninguna ha sido confirmada experimentalmente ni ha alcanzado aceptación universal. En teorías cuánticas de gravedad especulativas, el tiempo mismo podría emerger como una propiedad aproximada de sistemas cuánticos macroscópicos, en lugar de ser una estructura fundamental subyacente. Algunos teóricos proponen audazmente que el tiempo no existe fundamentalmente a nivel cuántico más profundo. Solo emerge efectivamente en escalas clásicas grandes como propiedad estadística de innumerables grados de libertad cuánticos entrelazados. Esta perspectiva radical sugiere que la pregunta sobre detención del tiempo a velocidad de la luz podría eventualmente requerir una comprensión completamente nueva de qué es fundamentalmente el tiempo. Si el tiempo emerge de entrelazamiento cuántico o de complejidad termodinámica como algunos físicos sugieren, entonces la detención del tiempo para fotones podría reflejar el hecho de que los fotones sin masa no participan en las correlaciones cuánticas que generan nuestra percepción emergente del flujo temporal. Esta es especulación teórica avanzada, no física establecida, pero ilustra cuán profundamente entrelazadas están las preguntas sobre tiempo, velocidad de la luz y la naturaleza última de la realidad. Regresemos a territorio más firmemente establecido experimentalmente. Las implicaciones prácticas de la dilatación del tiempo afectan constantemente nuestra tecnología moderna cotidiana más allá del GPS. Los sistemas de navegación inercial de alta precisión, utilizados en aviones, submarinos y misiles balísticos intercontinentales, deben tener en cuenta efectos relativistas para mantener precisión durante trayectorias largas y veloces. Los relojes atómicos distribuidos globalmente para sincronización de tiempo internacional, incluyendo aquellos que definen el tiempo atómico internacional y el tiempo universal coordinado, deben ser corregidos continuamente por efectos relativistas gravitacionales y de velocidad dependiendo de sus ubicaciones y movimientos terrestres. Los observatorios de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo, que detectaron por primera vez ondas gravitacionales directamente en 2016, confirmando dramáticamente la predicción centenaria de Einstein, requieren sincronización temporal entre detectores separados con precisión de nanosegundos. Esta sincronización depende crucialmente de correcciones relativistas tanto especiales como generales. Las redes de telecomunicaciones globales, especialmente aquellas que transmiten datos financieros, donde microsegundos pueden significar millones en operaciones de alta frecuencia, sincronizan sus transacciones usando señales GPS que incorporan correcciones relativistas. Sin estas correcciones meticulosas, las discrepancias temporales se acumularían rápidamente causando errores catastróficos en las marcas de tiempo de las transacciones, potencialmente desestabilizando mercados financieros enteros. La radioastronomía de línea de base muy larga, técnica que combina señales de radiotelescopios separados por continentes para crear efectivamente un telescopio del tamaño de la Tierra, requiere sincronización temporal de picosegundos entre observatorios distantes.
Los astrónomos deben contabilizar meticulosamente no solo la dilatación del tiempo especial debido a la rotación terrestre, sino también efectos gravitacionales variables debido a elevaciones diferentes de los observatorios y mareas terrestres. Incluso los experimentos de física de partículas más sofisticados en instalaciones como el CERN dependen críticamente de mediciones temporales precisas. Cuando protones colisionan a 99,99999% de la velocidad de la luz en el Gran Colisionador de Hadrones, los detectores deben registrar los tiempos de las colisiones y las trayectorias resultantes con precisión de nanosegundos para reconstruir qué partículas se crearon y cómo se desintegraron. Los cálculos que interpretan estos datos incorporan completamente efectos relativistas, incluyendo la dilatación del tiempo de partículas de vida corta que se desintegran en vuelo. Por ejemplo, los mesones B, partículas compuestas que contienen un quark bottom, tienen una vida media en reposo de aproximadamente 0.5 picosegundos. A las energías del LHC, estos mesones viajan distancias medibles de varios milímetros antes de desintegrarse debido a la dilatación temporal extrema que extiende su vida miles de veces. Los físicos estudian meticulosamente estos patrones de desintegración para probar violaciones sutiles de simetría fundamental entre materia y antimateria, investigaciones que ayudan a explicar por qué el universo contiene materia, pero casi nada de antimateria. Sin la relatividad correctamente aplicada, estos experimentos fundamentales serían imposibles de interpretar. Las implicaciones filosóficas de la relatividad del tiempo son verdaderamente profundas y desafían nociones intuitivas sobre la realidad. Si el tiempo fluye a ritmos diferentes para diferentes observadores, dependiendo de su movimiento relativo y posición gravitacional, ¿qué significa realmente ahora? ¿Existe un presente universal objetivo compartido por todo el universo? La respuesta sorprendente de la relatividad es categóricamente negativa. No existe simultaneidad absoluta universal. Dos eventos que parecen perfectamente simultáneos en un marco de referencia inercial, ocurriendo en exactamente el mismo instante, pueden ordenarse temporalmente de manera diferente en otro marco de referencia moviéndose relativamente. Un observador podría ver el evento a suceder antes que el evento B, mientras otro observador moviéndose en dirección diferente ve antes que A, siempre que los eventos estén separados espacialmente por suficiente distancia y no estén conectados causalmente. Esta relatividad de la simultaneidad es otra consecuencia inevitable de la constancia de la velocidad de la luz. Einstein demostró esto elegantemente con experimentos mentales involucrando trenes, moviéndose a velocidades relativistas y relámpagos golpeando simultáneamente ambos extremos del tren. Pasajeros dentro del tren y observadores en la plataforma desacuerdan fundamentalmente sobre si los relámpagos fueron simultáneos. Ambas perspectivas son igualmente válidas. No hay marco de referencia privilegiado absoluto que determine la verdad objetiva única. El universo no tiene un reloj maestro universal tic-taqueando el mismo tiempo para todos. En cambio, cada observador lleva su propio reloj midiendo su tiempo propio único a lo largo de su trayectoria específica a través del espacio-tiempo. Esto conduce a una visión del universo llamada el universo de bloque o eternalismo. En esta perspectiva filosófica, todo el espacio-tiempo existe simultáneamente como una estructura cuatridimensional estática. El pasado, presente y futuro existen todos igualmente reales. Nuestra sensación subjetiva del tiempo fluyendo, del presente moviéndose hacia el futuro, es una ilusión perceptiva psicológica surgiendo de cómo nuestra conciencia experimenta secuencialmente el universo de bloque estático. Esta visión sugiere que tu nacimiento, tu momento presente actual leyendo estas palabras, y tu muerte eventual ya existen todos como eventos fijos en el espacio-tiempo. Simplemente no has experimentado conscientemente los eventos futuros todavía. Otros filósofos y físicos rechazan el eternalismo y defienden el presentismo, la visión de que solo el presente existe objetivamente, mientras el pasado ya no existe y el futuro aún no existe. Reconciliar el presentismo con la relatividad donde diferentes observadores discrepan sobre qué eventos son presentes es extremadamente desafiante filosóficamente. Algunos proponen soluciones intermedias como el universo de bloque creciente, donde el pasado y presente existen, pero el futuro permanece ontológicamente abierto. Estas preguntas tocan profundamente la naturaleza del libre albedrío, la determinación, la conciencia y la realidad misma. Si todo tu futuro ya existe fijado en el espacio-tiempo, ¿tienes libre albedrío genuino o simplemente experimentas subjetivamente decisiones que ya están determinadas? Estas cuestiones filosóficas profundas permanecen activamente debatidas. La física no proporciona respuestas definitivas.
solo revela la estructura matemática del espacio-tiempo, dejando la interpretación filosófica abierta. Cosmológicamente, la velocidad de la luz establece límites fundamentales sobre cuánto del universo podemos observar. El universo observable, la región del espacio desde la cual la luz ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos desde el Big Bang, hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. Tiene un radio de aproximadamente 46.5 mil millones de años luz. Esta distancia es mayor que 13.8 mil millones de años luz debido a la expansión del espacio mismo durante el viaje de los fotones hacia nosotros. Más allá de este horizonte cosmológico, existe el universo inobservable, regiones del cosmos cuya luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos y nunca nos alcanzará si la expansión acelerada del universo continúa como observaciones actuales sugieren. La velocidad finita de la luz significa que mirar objetos distantes es literalmente mirar hacia el pasado temporal. La luz de la galaxia de Andrómeda, situada a 2.5 millones de años luz, nos muestra Andrómeda como existía hace 2.5 millones de años, cuando los primeros ancestros humanos apenas comenzaban a caminar erguidos en África. Vemos el Sol como era hace 8 minutos, el tiempo que tarda la luz en viajar de su superficie a la Tierra. Los cuásares más distantes observables, objetos brillantes alimentados por agujeros negros supermasivos, devorando galaxias enteras, nos muestran el universo como era cuando tenía menos de 1.000 millones de años de edad. El telescopio espacial James Webb, recientemente desplegado y operando desde 2022, está detectando galaxias tan distantes que vemos su luz emitida solo unos cientos de millones de años después del Big Bang, revelando las primeras generaciones de estrellas y galaxias formándose en el universo primordial. Cada fotón capturado por sus espejos dorados ha viajado por más de 13.000 millones de años a través del espacio expandiéndose. Y para ese fotón el viaje fue instantáneo sin duración. La luz del fondo cósmico de microondas, el resplandor tenue de radiación electromagnética, llenando todo el espacio uniformemente, fue emitida cuando el universo tenía apenas 380.000 años de edad durante la época de recombinación, cuando el plasma primordial se enfrió suficientemente para formar átomos neutros transparentes por primera vez. Esta luz ha viajado aproximadamente 13.008.000 millones de años hasta nosotros. Estudiando meticulosamente las minúsculas fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas, los cosmólogos han determinado con precisión extraordinaria los parámetros fundamentales del universo: su edad, composición, geometría espacial, tasa de expansión. Desde la perspectiva de los fotones individuales del fondo cósmico, fueron emitidos y absorbidos en nuestros detectores en el mismo instante atemporal. Toda la épica historia cósmica entre emisión y detección colapsó en un solo ahora eterno. La naturaleza fundamentalmente relativa del tiempo tiene implicaciones extrañas para conceptos como causalidad a escalas cosmológicas. Si el universo contiene regiones causalmente desconectadas más allá de sus respectivos horizontes de luz, eventos en esas regiones no pueden influirse mutuamente. No existe ordenamiento temporal significativo entre eventos causalmente desconectados. La inflación cósmica, la expansión exponencial extremadamente rápida que hipotéticamente ocurrió durante la primera fracción minúscula de segundo después del Big Bang, habría creado vastas regiones del cosmos que están permanentemente más allá de nuestro horizonte cosmológico, eternamente inobservables e incomunicables. Estas regiones constituyen el multiverso inflacionario especulativo. Algunos físicos lo consideran una predicción inevitable de la inflación. Otros lo descartan como metafísica no científica al ser fundamentalmente inobservable. La velocidad de la luz actúa como el límite de velocidad cósmico fundamental, no solo para objetos materiales, sino también para información y causalidad. Ninguna información puede viajar más rápido que la luz. Esto significa que el universo tiene una velocidad máxima de procesamiento de información. Las distancias cósmicas imponen retrasos de comunicación absolutos. Una conversación con colonos hipotéticos en Marte situada entre 4 y 24 minutos luz, dependiendo de las posiciones orbitales, involucraría demoras de comunicación de 8 a 48 minutos de ida y vuelta. Cada respuesta llegaría varios minutos después de enviada. Una conversación con colonos en Alpha Centauri A4. Cada respuesta llegaría varios minutos después de enviada. A escalas galácticas y extragalácticas, la comunicación se vuelve absurdamente lenta para cualquier propósito práctico. Este límite de velocidad de información protege la causalidad, pero también limita severamente las posibilidades de coordinación a través de civilizaciones distribuidas por el cosmos.
Algunas especulaciones teóricas exóticas proponen posibles lagunas alrededor del límite de velocidad de la luz. Los agujeros de gusano, atajos hipotéticos a través del espacio-tiempo conectando regiones distantes, podrían permitir viajes efectivamente más rápidos que la luz entre dos puntos sin violar localmente el límite de velocidad. Cruzarías el agujero de gusano moviéndote más lento que la luz, pero llegarías a tu destino distante más rápido de lo que un rayo de luz viajaría a través del espacio normal. Sin embargo, las soluciones matemáticas de agujeros de gusano atravesables requieren materia o energía exótica con densidad energética negativa violando condiciones de energía que generalmente se cree que la naturaleza respeta. Nadie ha encontrado mecanismos físicos realistas para crear o estabilizar agujeros de gusano atravesables. Permanecen firmemente en el reino de la especulación teórica. Los motores de deformación tipo Alcubierre, otra solución exótica de relatividad general propuesta en 1994, contraerían el espacio frente a una nave y expandirían el espacio detrás, permitiendo que la nave cabalgue una burbuja de espacio-tiempo distorsionado, viajando efectivamente más rápido que la luz sin moverse localmente más rápido que la luz dentro de su burbuja. Nuevamente, esto requiere cantidades colosales de energía exótica negativa, probablemente violando leyes físicas fundamentales. Análisis posteriores revelaron problemas adicionales, incluyendo que los pasajeros no podrían controlar la burbuja una vez formada y radiación letal se acumularía en el frente de la burbuja. Estas soluciones matemáticas demuestran que la relatividad general permite geometrías de espacio-tiempo extrañas, pero no implican que sean físicamente realizables. El entrelazamiento cuántico, el fenómeno donde partículas correlacionadas cuánticamente comparten instantáneamente estados sin importar la distancia separándolas, a veces se malinterpreta como comunicación más rápida que la luz. Cuando mides una partícula entrelazada aquí, instantáneamente conoces el estado de su pareja entrelazada en Andrómeda 2,5 millones de años luz distante. Pero crucialmente, no puedes usar entrelazamiento para enviar información más rápido que la luz. Los resultados de medición son aleatorios hasta que observas. No puedes controlarlos para codificar mensajes. Las correlaciones solo son evidentes comparando resultados después, lo que requiere comunicación convencional sublumínica. El entrelazamiento cuántico es extraño, no local en cierto sentido técnico, pero respeta la relatividad no permitiendo señalización superlumínica. Esta noche, mientras te preparas para dormir, reflexiona sobre estas verdades profundas sobre la naturaleza del tiempo y la velocidad. El universo es mucho más extraño, más flexible, más relativo de lo que nuestros sentidos cotidianos sugieren. El tiempo no es el metrónomo universal absoluto que intuitivamente parece. Es una dimensión entrelazada con el espacio, curvándose, estirándose, ralentizándose dependiendo de tu movimiento y la gravedad cercana. La velocidad de la luz no es solo un número arbitrario, es el límite cósmico fundamental, la velocidad máxima de causalidad, información, influencia, es el hilo estructurando el tejido mismo del espacio-tiempo. Los fotones viajando eternamente a esta velocidad límite existen en un estado atemporal, experimentando todo el cosmos instantáneamente sin envejecer. La materia ordinaria con masa como nosotros está atada al flujo temporal, envejeciendo inexorablemente, pero experimentando ese flujo a ritmos diferentes dependiendo de nuestra velocidad y posición gravitacional. Podemos viajar hacia el futuro acelerando cerca de la velocidad de la luz, aunque nunca alcanzándola exactamente. Cada día que usas GPS, confías implícitamente en las predicciones de Einstein sobre el tiempo relativo. Cada partícula detectada en aceleradores confirma nuevamente que el tiempo se ralentiza a velocidades extremas. La realidad de la dilatación temporal está tan firmemente establecida como cualquier hecho científico. Sin embargo, permanece profundamente contraintuitiva, desafiando nuestra experiencia cotidiana. Esto ilustra una lección crucial sobre la naturaleza de la realidad científica. El universo no está obligado a conformarse a nuestra intuición. Nuestros cerebros evolucionaron para sobrevivir en la sabana africana a velocidades de caminar y en campos gravitacionales terrestres. No evolucionamos para entender intuitivamente física relativista a velocidades cercanas a la luz. Las matemáticas, experimentos, observaciones meticulosas nos guían hacia verdades que trascienden nuestra intuición limitada. Desde Selenova te invitamos a soñar esta noche con viajes entre las estrellas. Imagina acelerar progresivamente hasta velocidades donde el tiempo se ralentiza dramáticamente, donde el universo se aplana frente a ti, donde las distancias de años luz se comprimen a meses o días.
Visualiza el cosmos desde la perspectiva temporal de un fotón donde todo el universo, pasado, presente y futuro, colapsa en un único ahora eterno. Contempla las preguntas filosóficas profundas. ¿Es el tiempo realmente fundamental o emerge de algo más profundo? ¿Existe tu futuro ya fijado en el espacio-tiempo o permanece ontológicamente abierto? ¿Qué significa el libre albedrío en un universo donde el tiempo es relativo y maleable? Estas preguntas nos recuerdan que la ciencia no solo proporciona respuestas técnicas, revela misterios más profundos, plantea nuevas preguntas, transforma nuestra comprensión de lo que significa existir en este cosmos extraordinario. Si disfrutaste este viaje nocturno a través de los misterios del tiempo y la velocidad de la luz, apoya este contenido dejando un me gusta, suscribiéndote al canal Selenova y activando las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales nocturnos. Comparte este video con amigos fascinados por los grandes enigmas del universo. Déjanos en los comentarios qué destino cósmico elegirías visitar si pudieras viajar a velocidades cercanas a la luz. ¿Explorarías sistemas estelares cercanos? ¿Viajarías al centro galáctico? ¿Te aventurarías hacia otras galaxias? Nos encantaría leer tus respuestas imaginativas. Cada noche Selenova te trae documentales diseñados para acompañarte mientras descansas, explorando las fronteras donde la ciencia establecida encuentra las especulaciones más audaces sobre la naturaleza de la realidad. Suscríbete para unirte a esta comunidad de exploradores cósmicos nocturnos. La ciencia no es un conjunto estático de respuestas definitivas, es un proceso dinámico continuo de cuestionamiento, exploración, descubrimiento. Tú, educándote y manteniendo tu curiosidad viva, eres parte de esa gran conversación humana. Descansa profundamente esta noche, sabiendo que vives en un universo donde el tiempo es flexible, donde la velocidad máxima del cosmos es simultáneamente un límite inalcanzable para la materia y la velocidad única natural para la luz sin masa. Despierta mañana con un sentido renovado de asombro ante la profunda extrañeza del universo que habitamos. Desde Selenova, buenas noches y dulces sueños cósmicos. Nos vemos en el próximo viaje a través de los misterios del universo. Hasta entonces, mantén tus ojos en las estrellas y tu mente abierta a posibilidades que trascienden la experiencia ordinaria. El cosmos es incomparablemente más vasto y extraño de lo que jamás imaginamos, y apenas estamos comenzando a comprender sus secretos más profundos. Buenas noches, explorador cósmico.